Colombia, potencia de la vida. A lo largo de la historia de nuestra institución, el deporte ha llenado de honor y gloria nuestro colegio. Disciplinas como el fútbol, baloncesto, ciclismo y atletismo han tenido grandes representantes que se forjaron aquí. En el viaje del tiempo en el colegio queremos presentarles al profesor Jairo Murillo, al profesor Luis Pompilio y al señor Alfonso Mayama, deportistas destacados, graduados en nuestra querida institución. A ver, en primer lugar, mi profesor de educación física fue el profesor Miguel Abasolo. El profesor Miguel Abasolo, un excelente profesor, sí, muy reconocido en el Instituto Agrícola. Toda su época de profesor siempre estuvo encaminado a la buena formación de nosotros como estudiantes. Bueno, en cuanto a profesor de educación física, yo solo tuve un único profesor que fue el profesor Miguel Abasolo. Pues del recuerdo de él que tengo es de haber sido un profesor estilo militar, ¿no? La disciplina, más que todo eso. Mi profesor de educación física, que fue básicamente el profesor Miguel Auraldo Abasolo, me dictó clase desde el grado sexto hasta el grado 10º. En el grado 11 hubo problemas con la asignación académica porque tenía todos los cursos mi profe Abasolo y fue encargado un profesor de diferente área como el profesor Timarán. No recuerdo el nombre en este momento, pero era de apellido Timarán, de la ciudad de Ipiales, y estuvo un muy cortico tiempo en la institución. Pero a lo largo de los años mi profe titular fue Miguel Abasolo. Nosotros practicábamos fútbol, practicábamos baloncesto, voleibol criollo. En esa época pues más se practicaba el fútbol y el voleibol criollo. Y el atletismo, eran las tres deportes que más se practicaban en la institución. En cuanto a deportistas, pues tenemos muchos deportistas, ¿no? Digamos que se destacaron en su diferente campo, ¿no? Como en el baloncesto, en Jairo Israel Rodríguez, como yo recuerdo. En el fútbol pues siempre estuvimos varios estudiantes, digamos que con la asesoría de mi profesor Abasolo tuvimos muy buenas experiencias en el deporte que es el fútbol. Deportistas en mi época, incluso fue compañera mía en grado, Patricia Sarasti, que fue una buena atleta, que tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Intercolegiados. Con Nelly Cereida Huertas también se desplazaron hasta la ciudad de Bogotá. De esa época, otros que conocía ya eran mayores a nosotros y que estudiaron en la agrícola, me recuerdo de Ovidio Huepud, que era atleta también. En los 5 años que pasé por la institución, o los 6 años, perdón, recuerdo a deportistas y algunos deportistas que tenían buen nivel a nivel de seleccionados en la institución. Había, por decir algo, un portero muy fuerte que era en ese momento Bernardo Riascos, que todos lo conocemos aquí en el municipio como Bombardino en los medios futbolísticos. Un arquero muy destacado que después perteneció a las selecciones del municipio, pero en ese momento era el más fuerte de deportista en el arco, se puede decir. Y de los jugadores de campo estaban los hermanos González, Eddie González y Orlando González, jugadores del Club Independiente en ese entonces, que eran muy fuertes con la selección del colegio. Eso en cuanto al fútbol. Y en cuanto al atletismo, estaba fuerte en ese momento Wilson Coral, que fue un atleta muy destacado a nivel del departamento y que posteriormente él, ingresando a la policía,
participó a nivel nacional en varios torneos. De damas, recuerdo una compañera mía, Sonia Castro, que también fue una gran atleta y fue la mejor atleta de la institución, aquí a nivel local y de la provincia de Obando también. Hizo muchas participaciones y muy buenas actuaciones. En nuestra época, pues como entrenamiento como tal, no se hacía un entrenamiento, digámoslo así, organizado, sino que todo era de nuestra propia iniciativa y nosotros practicábamos mucho el atletismo. Básicamente se hacía mucho énfasis en la parte física, en la resistencia. O sea, con el profesor Abasolo, que era el encargado de la disciplina del deporte, él religiosamente nos hacía trotar. O sea, el trote era indispensable, el trote era la base de la preparación física, obviamente complementado con ejercicios de fuerza general, ¿no? Fuerza de brazos, abdomen, espalda, y algunas situaciones gimnásticas también que ayudaban a la formación corporal. En la parte técnica sí era muy limitado el trabajo en ese entonces. Recuerdo que prácticamente, por decir, comentarles a ustedes que para entrenar los equipos de fútbol teníamos prácticamente un balón, o sea que lo que podíamos hacer era ya la parte de juego nomás básicamente, pero no hacíamos la parte de formación técnica. Más era dada a la parte de formación física y al trote. En sí era el atletismo. El atletismo era digamos, como la base o el pilar de la educación física que nos formaron dentro de la institución. Cuando estuve en los cursos inferiores, miraba que participaban los seleccionados de fútbol, básicamente los atletas en juegos intercolegiados. En una oportunidad, en el grado octavo, estuve en la selección infantil con menores de 14 años y estuvimos preparándonos para participar en los juegos intercolegiados, y cuando ya se llegaron el momento de participar, pues desafortunadamente esos juegos los suspendieron ese año, no se pudo participar. Luego, cuando ya tuve la oportunidad de tener mejor nivel deportivo, específicamente en el fútbol, no tuve la oportunidad de participar porque no sé qué motivos hubo para que no inscribieran al equipo en juegos intercolegiados, así que no tuve lastimosamente la opción de participar a nivel de intercolegiado. Las participaciones básicamente fueron a nivel de intercursos en mi estancia en la institución. Digamos que yo participé, digamos, en la selección del colegio, donde prácticamente pues había campeonatos de intercursos. Igual también se fomentaba mucho los torneos intercolegiados, ¿sí? Que es muy importante, que últimamente yo creo que se han prácticamente no han existido, ¿no?, en los últimos años, porque antes, digamos, el intercolegiado era muy bonito porque nosotros nos desplazábamos como selección del colegio a los diferentes municipios, Gualmatán, Carlos Sama, Ipiales, Potosí, donde teníamos encuentro con los diferentes colegios de cada municipio, y los cuales también nosotros éramos muy competitivos y teníamos buenos resultados porque el colegio siempre contaba con excelentes jugadores. También tuve la oportunidad de participar en pruebas de atletismo para unos intercolegiados. Nosotros logramos clasificar, pero desafortunadamente, como siempre, por falta de recursos, no se hicieron las finales departamentales a las cuales habíamos clasificado. Digamos que los intercursos eran algo muy bonito porque había muy buen entusiasmo, muy buena preparación física de todos los cursos, donde prácticamente había una competición sana, ¿sí?, y muy buena recreación. En aquella época los juegos intercursos eran muy
eran muy, ¿qué les digo?, eran de muy alta concurrencia. Había mucha gana por hacer deporte, y básicamente se los hacía con lo fuerte del colegio, que era el fútbol. Desde esa época el fútbol, gracias a que tenemos un campo muy bueno, ha sido el deporte de la institución, y la competencia era muy buena y se lo organizaba, recuerdo, en años en 2 categorías, la infantil y la juvenil, y en otros años se jugaba en categoría infantil, prejuvenil y juvenil, y por edades, ¿no? Por edades, básicamente muy parecido a lo que jugamos nosotros ahorita actualmente en la institución, pero ya desde ese entonces se jugaba de esa manera. Se jugaba también el baloncesto por cursos, y básicamente eran los 2 deportes representativos, ¿no? El baloncesto se lo jugaba a nivel femenino, nunca lo jugamos a nivel masculino, ¿no? O sea, las damas se dedicaban al baloncesto y los varones jugábamos fútbol, básicamente, eso en mi vida de bachillerato. En aquella época, pues lo que más se practicaba era el baloncesto y el fútbol. Entonces nosotros como hombres jugábamos fútbol, y las mujeres, que eran pocas como ahora también, lo supongo, practicaban el baloncesto. Pero en esas ocasiones especiales sí se practicaban otros deportes, como el ciclismo y ¿qué les digo? El ciclismo y el atletismo, que es el deporte base, ¿no? Recuerdo que había una clásica de atletismo que en ese tiempo se hizo muy famosa, que era la clásica José María Hernández, que era una carrera atlética para damas que se la hacía desde aquí del pueblo hasta la institución, y a nivel masculino eran varias vueltas, no sé si 2 o 3 vueltas, pero de entre ida y vuelta al colegio. Era una prueba más larga, una prueba de resistencia física buena, que siempre se la organizaba a nivel intercolegiado, ¿no? Y se invitaba atletas de la exprovincia de Obando y atletas de aquí del municipio, y el colegio se destacaba muy bien en esos eventos, ¿no? Gracias a la motivación que tenía el profesor en el atletismo. Y en ciclismo también había una clásica que siempre se la realizaba, y era una competencia que en esos momentos, no sé por qué, de quién fue la idea, pero siempre salía desde Aldana. O sea, la clásica partía de Aldana, pasaba por Ipiales y terminaba acá en la institución educativa. Era una carrera ciclística de ruta que la recuerdo muy bien, y posteriormente pues ya se incluyó también el ciclomontañismo, pero ya fueron años después. En mi época de estudiante todavía no estaba el ciclomontañismo, solo las clásicas de ruta. Sí, la formación en el deporte influyó mucho en mi parte personal, como digamos, mi parte, digamos, de responsabilidad, ¿no? Donde nos fomentaban mucho la disciplina del deporte, hacía de que nosotros evitábamos mucho lo que es el aguardiente, el licor o la drogadicción, ¿sí? Manteníamos muy ocupados dentro de las actividades deportivas, ¿no? Y eso, digamos, a mí me formó mucho porque tomamos, ¿no?, esa disciplina, ¿no?, para podernos formar, ¿no? En base a eso nosotros pudimos, como estudiante, pude participar, ¿no?, no únicamente dentro del seleccionado del colegio, sino también dentro del seleccionado de Pupiales, ¿no?, porque el colegio formaba muy buenos deportistas en cuanto al fútbol, que prácticamente fue, como decíamos, la cuna de los grandes jugadores de fútbol que representaba Pupiales dentro del torneo departamental. Entonces eso, digamos, a mí me formó, porque yo a los 16 años ya estuve conformando la primera selección Pupiales,
porque formamos, digamos que participamos en el primer departamental de fútbol. Sí, entonces son experiencias muy bonitas y recuerdos que prácticamente uno salió digamos, de la cuna de los buenos futbolistas del Instituto Agrícola, formados por mi profesor Abasolo, que en paz descanse. A ver, yo siempre lo recuerdo y de pronto por eso trato de aplicarlo con mis estudiantes en el colegio, en el sentido de que a mí desde mi niñez me gustaba practicar los diferentes deportes. Yo era el estudiante que andaba detrás del señor que prestaba los balones y en todos los recreos yo era detrás del señor para que nos preste los balones y practicar según lo que se practicaba en la época, era pues como les decía, el fútbol o el voleibol. A raíz de eso es lo que surge mi gusto por los deportes y por eso soy licenciado en educación física. Entonces, al llegar aquí a grado sexto y encontrar ese campo tan bonito y tan bien cuidado, pues eso en primer lugar da mucha motivación, y el hecho de fomentar las actividades del deporte me hicieron inclinar básicamente hacia el fútbol. Entonces de ahí le tomé un gran amor a este deporte y pues de ahí se derivó todo el desarrollo deportivo posterior, ¿no? Pues los mejores momentos, bien ilusionado, era cuando clasificamos a los Juegos Intercolegiados, como le decía yo, en atletismo, pero desafortunadamente nos dejaron allí. Solo la anécdota que tengo es que nos entregaron carnet para participar en la final, pero no hubo final de Juegos Intercolegiados. Digamos, la conformación de la selección, ¿no? Y la participación de los intercolegiados, y como te contaba adelante, saltamos a conformar de la selección y experiencias muy bonitas, que jugamos con equipos como Pasto, como Potosí, bueno, Carlos Amas, y donde los encuentros en el departamental eran muy bonitos, ¿no? Y que se fomentaba el deporte, sino que lástima que en esas épocas no había, digamos, el patrocinio como existen ahora, destacando los mejores futbolistas para entrenarlos o direccionarlos a las grandes ligas del fútbol. Sí, son las experiencias bonitas que se ha tenido prácticamente. Cuando en el departamental, les cuento un poquito, en el primer departamental que participamos ante el Deportivo Pasto, pues yo hice un gol muy bonito, que eso pues prácticamente a mí me llenó de mucha satisfacción y bonitos recuerdos. Y la anécdota tan buena que me pasó allí, que fue cuando la radio, después de que terminamos el partido, me fue a buscar a mí al hotel donde estábamos hospedados, pero como ya era un muchacho, me daba mucha vergüenza digamos, los micrófonos, la radio o parte de la televisión. Entonces lo que hice yo, el temor, me fui y me escondí en el baño y que no quería salir a una entrevista, hasta que me sacaron y para que me entrevistaran. Son experiencias muy bonitas que uno ha pasado a través del deporte. Los mejores momentos deportivos prácticamente fueron los vividos en los Juegos Intercursos, aunque pues en los primeros momentos digamos que no logramos ser campeones, pero esos momentos son inigualables, ¿no? Son de siempre recordarlos con mucho cariño, porque representa mucho el hecho de juntarse con el personal, de organizarse, les cuento pues unas situaciones. Uno añoraba mucho llegar a los Juegos Intercursos, porque no es como ahora. En esa época era una época de mucha carencia, no era como ahora, por ejemplo, que todos ustedes tienen su sudadera, tienen sus implementos. En ese tiempo había muchas carencias y no se exigía la sudadera. Entonces, para los Juegos Intercursos, lo que sí se exigía era una camiseta para representar a su curso. Y eso creo que nos emocionaba y nos motivaba a todos los deportistas, porque sabíamos que llegaban los Juegos Intercolegiados e íbamos a estrenar nuestra camiseta, y con esa camiseta desfilábamos y organizábamos nuestro heraldo y salíamos. Así que lo más bonito que recuerdo fueron las participaciones a nivel de intercursos,
y la única oportunidad que tuve de ser campeón fue en el grado 11 en fútbol. Y fui goleador desde el grado 9, 10º y 11 en los 3 años, goleador. Pues anécdotas, algunas anécdotas que puedo recordar, sí, a veces las situaciones se vuelven chistosas con mi profesor Abasolo, me recuerdo algunas especialmente. Acostumbrábamos dentro de la clase de educación física, por decir algo, a trotar 10 vuelticas al campo de fútbol, y en ese tiempo habían una serie de pinos a lo largo del costado izquierdo de la cancha de fútbol, y mi profe Abasolo acostumbraba a sentarse en una ruanita y se quedaba en una esquina y haciendo cuentas de quién pasaba por ahí, ¿no? Y a veces perdía la cuenta. Y varios de los compañeros se escondían en los cipreses, en los pinos, y ahí se quedaban unas 2, 3 vueltas mientras el resto estábamos trotando, y luego aparecían y como si nada, ¿no? Y a veces mi profe perdía la cuenta de esa situación, y esa era una de las situaciones chistosas. Digamos, comentarios sería de que no mirar o digamos de que la institución nos siga o retomara esos bonitos deportes que se practicaban adelante, ¿no? Nuevamente, no sé cómo se podría allí, digamos, nuevamente revivir, ¿no? Los intercolegiados como se hacía antes, la participación o los intercursos, que era muy bonita la participación, ¿no? Sí, pues con esto, digamos, fomentar el deporte, la disciplina. ¡Somos los viajeros del tiempo! Colombia, potencia de la vida.